vez más, mis amados. Qué bueno estar con ustedes siempre. Hoy es viernes, día de o noche de foro pastoral. Y la idea, mis hermanos, no es contar historias, fábulas o anécdotas, sino que tengamos un mayor conocimiento de la palabra del Señor. Hay muchas cosas, muchas dudas a veces que las podemos poner acá ante el público y nosotros también acá para que podamos ser más conocedores de la palabra del Señor. En una forma especial vamos a elevar unas palabras de oración esta noche. Nuestro Padre Dios, amantísimo Señor, muchas gracias, Padre, por el avance de nuestra vida. Cada día pasa, Señor. Gracias, Señor. Y estamos felices porque amanecemos con bien. Y vamos contentos por el avance material también de tu obra, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo. Bendícenos hoy. Ayuda a los hermanos de México, Señor. Hace un momento pues nos comunicamos con el hermano Isaí, allá al estado de Oaxaca. Y qué bien, bendícelos a ellos que ya también están oyendo. Bendice a todos. La iglesia que está preparada, Señor, con algunas sus preguntas, pues bendícelos en nombre de Jesús. Amén. Pastor. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este foro pastoral. La verdad que para nosotros es un verdadero honor poder llegar a la intimidad de sus hogares y poder dialogar acerca de los temas tan importantes que se requiere que la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, sepa, que la iglesia esté conocedora de la palabra para que pueda ir avanzando en el propósito de la vida espiritual. Nosotros como pastores queremos dar la bienvenida a los hermanos que están ya en sintonía también allí a través de Facebook, los hermanos que sintonizan a través de YouTube y los diferentes medios en la retransmisión también. Queremos agradecerle, y si usted pudiera compartir este link con otras personas para que también sean bendecidas, hágalo. Nos va a ser de mucha bendición para que otros hermanos también puedan recibir el mensaje de la palabra del Señor y ser transformados. Queremos bendecir a nuestra hermana Alba Franco, nuestra hermana Jessica Escobar, bendecimos a nuestra hermana Elsa Pérez, bendecimos a nuestra hermana Lilia Albarrán también desde Estados Unidos. Queremos bendecir a nuestro hermano Dimas Osorio también, que creo que nos sintoniza de Estados Unidos también. Al resto de los amigos, dice: bendiciones, bienvenidos a mis amados hermanos, pastores y familia hermosa, llena de la gracia de Dios. Buenas tardes. Todavía están en tardes por allá en Estados Unidos, pero acá nosotros ya son las 7:40 de la noche y queremos abordar un tema muy importante que el apóstol estará introduciendo. Así que si usted puede interactuar con nosotros a través del chat que está en Ministerio G6 Central o Ministerio G6 Chiquimulía, puede seguirnos a través de esa conexión o bien enviar sus mensajes al 500-242-16-7276 o al 500-256-13-38-32. Esas líneas están disponibles para que usted pueda conectarse con nosotros y recibir también de la palabra del Señor. Queremos estar llegando hasta donde usted está, ahí en la intimidad de su hogar, para bendecirle. Apóstol, introducimos el tema en esta noche. Ok, está bien. Hay una duda, hermanos, que ha surgido en mi mente también. Es con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Yo no quiero aclarar, no tengo duda de que eso vaya a suceder. No es eso. Porque eso lo estoy esperando y lo estamos esperando. Amén. En el Evangelio de Lucas 17:34, en la NBI, dice: les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama.
una será llevada y la otra será dejada. La pregunta para ustedes es, para que nos ayuden a descubrir esto. Yo entiendo que en algunos lugares va a ser de noche y algunos otros va a ser de día. Por eso dice en aquella noche, porque habla del canto del gallo. Bueno, habla muchas cosas, pero lo importante hoy es la pregunta en sí. Hay dos personas en una cama. Me imagino que son esposos. Pero también deben haber hijos, porque creo que es un hogar. Ahora, para usted va a ser fácil hoy. ¿Qué hay con ese hogar si tiene 2, 3, 4 o hasta 5 niños? Porque dice, uno será llevado y el otro se quedará. ¿Será el hombre o será la mujer? Creo, de acuerdo a la palabra, que esto es por la espiritualidad de cada persona, porque hay una referencia de la mujer de Lot. Allá en Génesis, no allá, en el libro de Génesis 19:26, ahí está el caso de Lot y su familia. Entonces, ayuden ahí ustedes. ¿Qué hay con los niños? ¿Dejará a los niños el Señor Jesús? Hay respuestas de ustedes, bastantes. Pastor, ¿quieres comentar algo al respecto? Amén. Yo creo que la pregunta la captan ahí. ¿Qué piensa usted que está en sintonía con nosotros? ¿Los niños necesitan salvación o los niños se van a ir automáticamente? Y algo muy importante que aquí también tenemos que ver, apóstol, podría ser hasta dónde se es niño, ¿verdad? Que es algo muy importante que debemos nosotros también de trillar en esta hora, porque en alguna ocasión se puede pensar que un niño llega hasta qué edad mentalmente o físicamente, o cómo podríamos nosotros desenvolver esto, apóstol. ¿Hasta qué edad se es niño? ¿Se puede constituir como un niño? O ya se le puede llamar un preadolescente que ya está saliendo de la niñez. O más bien dicho, si me gustaría a mí decirlo así, es ¿por qué se le llama niños? Sí. ¿Por qué se le llama niños? Me gustaría que… Importante esto, creo yo, porque de acuerdo a la cultura, así como por ejemplo los judíos, que tienen diferentes edades para a la mayoría de edad, Estados Unidos parece que también, y acá con nosotros también. Es posible que allá sean niños, allá a donde se escribió esto, sean niños de 10 años todavía. Porque Jesús dijo, deja a los niños venid a mí y no se los impidáis, ¿verdad? Pero aquí el caso literalmente dice, les digo que en aquella noche estarán 2 personas en una misma cama. Una se va y la otra se queda. Al menos que sean 2 personas que no tengan hijos, ¿verdad? Ayúdenme ahí, hermanos. Uno se va y el otro se queda, ¿verdad? Sí. Qué interesante. Como por acá tengo una nota, dice: en gran parte del mundo la edad a partir de la cual un individuo se considera adulto es a los 18 o 21. En partes de África la edad adulta se alcanza a los 13 años. ¿Oyes? O sea que sí, pues, ya cuando son 13 años en África ya es un adulto, ¿verdad? Ya no estamos hablando con un niño, estamos hablando con un adulto de una persona de 13 años. En el Medio Oriente las personas alcanzan su mayoría de edad a los 30 años.
en Estados Unidos a los 21 años, en México, Guatemala y otros países de América Latina a los 18 años. 18, Muy importante. Entonces, yo creo que es algo que deberíamos de trillar para poder decir hasta qué momento, en qué edad realmente se considera a un niño, como tú decías. ¿Será que los niños se van a quedar? Ahora yo digo, ahora nosotros vemos a los niños de 13 años, ¿verdad? Que le llamamos niños. Uno dice, yo tengo a mis niños. Hay gente que dice mi niño, y de 20 años ya el patojo, ahí uno le llama niño todavía. Es un niño. Ajá, es el niño. Entonces, Sí. es algo que tenemos que aprender a determinar también, apóstol, cuál es la edad, y luego vamos a ir entrando. ¿Qué opina usted? ¿A qué edad se deja de ser niño? ¿Y por qué los niños se quedan o se van en el arrebatamiento? Denos su punto de vista, nos gustaría escuchar qué es lo que está opinando usted. ¿Cuándo se constituye a una persona niña? De repente algún hermano ahí estudia psicología y nos puede decir a dónde la mente ya se convierte en adulta, o sigue siendo niña o sigue siendo joven. Porque, por ejemplo, en el tema de la sexualidad se cree que es niña que todavía no ha pasado por un proceso de la vida sexual. Mentalmente, ¿cómo funciona la adultez o la niñez? Y por medio de un documento en la edad cronológica, ¿dónde deja de ser niño y a dónde se constituye una persona adulta? Pienso que hay muchos términos aquí. Ahora, llevarlo a la luz de la palabra, eso es lo que en esta noche podemos nosotros trabajar y hablar. Buenas noches, hermano Mike González, Dios te bendiga. Bienvenido al foro pastoral, esperemos puedas entrar ahí en enlace. Así que si usted nos está escuchando en esta noche, díganos cuál es su postura. ¿Cuándo una persona, un individuo deja de ser niño? ¿A qué edad? Y si es niño y Cristo viene y no ha recibido a Jesús todavía, ¿se va con el Señor o se queda? Esa es la pregunta, ¿verdad, apóstol? Sí. Y qué importante es también ver las edades de la India y de África, porque yo a veces he leído sobre algunos matrimonios de niños, para nosotros niños de 13 años, matrimonios oficiales, pero por lo que tú leíste yo creo que es precisamente por la cultura de ellos que la mayoría de edad ya la tienen a los 13 años. Indudablemente por eso es que ya ellos pueden tomar determinaciones y casarse, ¿verdad? Ahora, acá no se puede. Lo que pasa es que ahí hay muchas cosas que hay que triar. Y tenemos que ver, yo creo que no sé, hasta corporalmente o físicamente, no sé hasta dónde ya ha desarrollado el cuerpo de un hombre para poder decir que ya es un adulto de la edad de 13 años, ¿verdad? O hasta dónde se podría decir que esa niña ya es una mujer a la edad de 13 años, ¿verdad? Si su cuerpo ya ha evolucionado, desarrollado a un punto de poder decir que ya es una mujer hecha y derecha para poder alcanzar la plenitud en todo el sentido de la palabra de una persona adulta. Entonces, en el término salvífico, regresando a ese punto, porque creo que es el que nos está viniendo a este tema, el término salvífico, ¿usted qué opina que nos está escuchando? ¿Un niño se va con el Señor? ¿Y cuándo se constituye niño? ¿Y cuándo deja de ser niño? Porque en todo esto, apóstol, creo que hay muchas cosas que tenemos que ver en el tema del arrebatamiento. Dice 1 Tesalonicenses, yendo paralelo a lo que acabas de leer tú ahí de Lucas capítulo 17 y versículo 34, ¿verdad? Cualquiera, dice el versículo 33, me gustaría leer un par de versículos antes para que podamos ver. Acordaos de la mujer de Lot, dice, ¿verdad? Sí. O sea, le ponen referencia de que Lot se quedó y se fue con Dios, pero la mujer no. O sea, esto me viene a decir a mí que hay mucho matrimonio que no están de acuerdo en lo que está pasando. No tanto porque podríamos llegar a un momento de tener temor y decir, híjola, entonces ¿quién se va a casar o quién se va a ir al cielo? Mi esposa o yo, ¿verdad? Entonces mejor me quedo solo porque así yo no tengo problema de decir yo me voy a quedar sin irme al cielo. Dice, acordaos de la mujer de Lot, dice, cualquiera que procurare salvar su alma la perderá. Sí. Y cualquiera que la perdiere, la vivificará. Os digo que aquella noche estarán dos en una cama, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo y uno será tomado y el otro será dejado.
y respondiendo les dice: ¿dónde, Señor? Y el cual dijo: donde estuviere el cuerpo, allá se juntarán también las águilas. Y eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque no solamente nos habla de la situación de cómo Dios va a estar tomando escogidos dentro de las personas, sino que ¿dónde, Señor? ¿Dónde acontecerá esto? Donde estuviere el cuerpo. Y yo creo que ahí es un punto muy importante. ¿El cuerpo de qué habla? Del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros. Donde estuviera el cuerpo, allí se van a juntar las almas. Entonces yo pienso que es algo muy importante que tenemos que ver. Paralelo a esa cita, podríamos ver 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Si me permites, sí, aquí, por favor. En la NBI dice, le preguntaron, ¿verdad? ¿Dónde, Señor? Entonces él contestó: donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres, respondió el maestro. No sé si se refiere a Jesús, porque no puede ser un cadáver o un muerto. Es cuestión de, eso es vivo. algo muy importante, y de verdad que eso es algo que hay que aprender a triar. Y lo más importante sobre esto es que podríamos nosotros empezar a hacer una exégesis sobre este versículo, ¿verdad? Ajá. Para poder ver realmente qué es lo que compete sobre esto, porque de lo contrario nosotros nos quedamos con una perspectiva bastante complicada. Sí. Tengo por acá un poquito acerca del diccionario Strong, que nos viene a dar una gran amplitud sobre esto, y dice: la palabra águila la representa con el aetos, ¿verdad? Que viene propiamente del término de águila. En ningún momento en la traducción original nosotros encontramos la rapiña, y por eso es que tener mucho cuidado, y es bastante precioso poder estudiar diferentes versiones de la Biblia. Pero cuando ya nosotros nos metemos a hacer una exégesis y profundizar, es importante agarrar la palabra, y usted puede ir al diccionario Strong en el número G105, que nos da la traducción específica, y la palabra que es utilizada es el aetos. Cuando el Señor habla ahí a través de esta palabra, dice aetos, que es la águila, una ocurrencia de 4 veces en la misma sucesión. Y también dice el cuerpo. Cuando habla de cuerpo, habla de la palabra somaja, ¿verdad? Que tiene que ver propiamente con un cuerpo, ¿verdad? Y eso es muy importante verlo. Dice body, slave. Una figura, podría tener hasta una figura, un comparativo. Sí, que se podría hacer. Entonces sí, en eso es muy importante con las traducciones, porque tengo aquí varias traducciones a la vez, y bien como lo dice el apóstol, ¿verdad? Y algunas dice cuerpo, otros dice rapiña, dice también las águilas. La gran mayoría dice donde estuviera el cuerpo, ahí están las águilas, también se juntan las águilas. Y la Biblia, tengo la Biblia aquí también, la King James en inglés, dice with the eagles, with the gathered together, ¿verdad? Dice wherever the body is, thing will the eagles be gathering together. O sea, la traducción en la King James en inglés también lo coloca como una águila, ¿verdad? Entonces, en estas traducciones que ya traen a un lenguaje actual, tenemos que tener bastante cuidado en ciertos puntos, ¿verdad? Porque por el entender uno de la transformación del texto original, terminamos desviándonos a veces del tema principal. Y esto es muy importante, mantener dentro de nuestra biblioteca un diccionario Strong muy respetado, para que nosotros lo podamos ir analizando y entendiendo, ¿verdad? Entonces hay partes de ciertas traductores que definitivamente tenemos que tener cuidado ahí. Sí, no sé, amado, yo no sé si cómo está usted, si ya sabe la respuesta o quiere ayudarnos, porque es importante que ustedes también participen con nosotros. Así nosotros nos damos cuenta que también ustedes están oyendo, que están interesados en aprendizaje, en aprender, porque yo aclaré al principio, esta es mi duda, aunque tengo algunas respuestas bíblicas, le voy a dar una. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron las familias completas, inclusive llevaban hasta sus cosas.
Los papás llevaban a sus hijos y ¿cómo se llama? Por eso es que pienso yo que puso ahí la mujer de Lot, porque Lot y su esposa y sus hijas salieron de allá de Sodoma, pero la mujer de Lot se quedó por lo que dicen los teólogos, ¿verdad? Por la duda, el desobedecer a Dios, en volver hacia atrás, en fin, pero iba la familia completa. Y de hecho, hermanos, cuando yo acepté a Jesucristo, en algunas iglesias no permitían que uno se sentara a la par de su esposa, que para mí eso no está bien. Yo no sé si voy a pasar llevando a algún pastor ahí que lo haga todavía, pero yo creo que la familia debe de mantenerse unida y al separar la esposa del esposo, hermanos, pues valga la redundancia, se está separando la familia. Entonces, allí es donde yo quiero que usted me ayude. Si no van a dejar los niños, porque los niños son herencia de Jehová, ¿verdad? Pero ahora, como decía el pastor, ¿hasta cuándo son niños los niños? Muy buena pregunta, ¿verdad? Acá tenemos un comentario, apóstol. También queremos dar la bienvenida a nuestra hermana Alex. Gracias por estar en sintonía, hermana. Gracias por tus saludos también. Dice Proverbios capítulo 21 y versículo 2. Dice, la gente puede, el comentario lo hace nuestro hermano Frederick de la Cruz, dice, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Según mi opinión, creo que es muy complejo el saber cuándo un niño deja de ser niño. No hay ninguna edad estipulada. Por eso Dios examina los corazones y Él sabrá, dice por ahí, ¿verdad? Él sabrá. Correcto. Sí, yo estoy de acuerdo con el hermano Frederick, pero la pregunta era si los dejará el Señor. No importa que el niño tenga 10 años, el niño tiene 12, tiene 14, de acuerdo a la cultura de la gente. Bueno, yo creo que aquí dice eso, dice, la gente puede considerarse correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón, ¿verdad? O sea, según la situación que dice aquí es, Él va a examinar el corazón, ¿verdad? Y es muy complejo dejar saber la edad. Por acá dice nuestra hermana Patti López, nos sintoniza de los Estados Unidos, y ella dice, según los estudios, a los 12 años se deja de ser niño, según los estudios, dice ella, ¿verdad? Gracias, hermana Patti, por compartir por ahí tu opinión. Es muy interesante esto, porque yo creo que hay gente con cédula o hay gente con un DPI o hay gente que está teniendo ya un documento de identificación, ¿verdad? Que lo identifica a él como una persona ciudadana, adulta, sin embargo, tiene mentalidad de niño, ¿verdad? Porque puede ser por enfermedad o porque puede ser porque simple y sencillamente es una persona que no madura, ¿verdad? Porque el niño, lo que diferencia entre la niñez, la preadolescencia y la adultez es de que una persona, un niño no tiene madurez para poder tomar ciertas decisiones que son importantes, tan importantes que si le ponen chocolates o dulces y juguetes, el niño va a decir, bueno, pues me voy con los juguetes, me voy con los chocolates y agarro los dulces, ¿verdad? Pero una persona adulta, ya va a ir tomando otra perspectiva. Ahora bien, la pregunta que hace el apóstol es, ¿se van a quedar los niños o se van en el arrebatamiento, en la parucía? Cuando el Señor venga en las nubes, los niños se van. Y yo no sé, apóstol, ¿estás hablando de bebés? ¿Estás hablando de niños de 1 año, 2, 3, 4 años? ¿O cómo está el asunto? No, puede ser diferentes edades. Supongamos que esa noche nació. Es un niño que tiene horas. Sí. ¿Verdad? O puede ser que tenga 1 año, 2 años, 3 años. Pues que el caso, leamos otra vez. Les digo que en aquella noche estarán 2 personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Y la pregunta era, o de repente, ¿será que ese hogar no tenía niños? ¿No había más gente ahí? Porque hay casas, hermanos, donde inclusive en los mismos cuartos grandes, ahí están
Ahí hay hasta 5 camas de 5 personas. Yo conozco, sí, casas así. Acá, pues, en nuestro medio, ¿verdad? No sé, en otro lado. Entonces, ¿se van a quedar 4 niños? Por aquí dice Frederick de la Cruz, Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. Entonces estamos afirmando que los niños se van, hermano Freddy. Frederick, estamos entendiendo eso. Los niños se van. Nuestra hermana Patti López dice también desde Estados Unidos, dice, se van los niños que no tienen todavía uso de razón. Ahí la situación va agarrando mejor sentido, ¿verdad? Sí. Ya va cobrando un mejor sentido. ¿Por qué razón? Porque estamos entendiendo de que un niño que ya tenga la culpabilidad de un pecado, hermana Patti, ¿a eso te refieres? A un niño que ya tiene la razón de poder decir, esto no es correcto, y sin embargo lo sigue haciendo, ese niño ya pasa a ser juzgado. Porque yo creo que hasta en las leyes naturales, en las leyes de la tierra, hay penitenciarías que son para niños, para menores de edad, ¿verdad? Y son juzgados como menores, y sus ¿qué podríamos decir? Sus sentencias y sus condenas se pagan como que fuera un menor de edad. Pero hay casos donde se ha probado que como todavía son menores de edad, se supone entre comillas que son niños, pero han hecho actos vandálicos de un adulto que han sido juzgados como adultos, apóstol. Sí. Que han sido juzgados como adultos. Entonces esto ya pasa a ser un punto diferente. Yo creo que esto es lo que se refiere a nuestra hermana Patti. Miguelito Pérez dice también desde el barrio Belén nos sintoniza. Mi hermano Miguelito, Dios te bendiga. Hermana Zaira, toda tu familia por ahí estar en sintonía. Dice, de los niños es el reino de los cielos. Lucas capítulo 18 versículo 16. Sí, el mismo texto que también nos da hermano Frederick, y dice Proverbios 21:2 también habla de eso. Recuerde que el 4216 7276 del área 502 está disponible, área 502 5613 3832. Usted puede enviar directamente esos mensajes a la línea telefónica que está ahí disponible, o bien allí los que están conectados en nuestro chat de Ministerio GC Chiquimulía o Ministerio GC Central, conéctese. ¿Los niños se quedan o se van? Por aquí tenemos respuestas que aseguran que los niños propiamente como tales, que no tienen conciencia, se van con el Señor, apóstol. Sí, es que estaba recordando lo que dice Romanos 6:23 o 3:23 creo que es, hermanos, donde dice que agarrar el concepto nada más, el pecado separa al hombre de Dios, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, ese es el texto. Entonces, el salmista dice, en pecado me concibió mi madre. Bajo pecado. Entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Ya nació el niño con pecado? Sí, definitivamente. ¿Y entonces? Definitivamente. Es que lo que pasa es que aquí nosotros estamos hablando, hermanos amados, estamos hablando ya de que hay un pecado imputado. Recuerde usted de que desde el momento que la creación fue fallida, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por eso es que entra que hay necesidad de que la ley, Cristo vino a hacerla probada en nosotros. Porque Cristo viene a probar la ley. La ley no vino para condenarnos, sino para hacernos conciencia de la necesidad que teníamos de Cristo. Es decir, entra en nosotros un pecado imputado. Nadie le dijo al niño, vas a pecar, pero nació bajo pecado. Desde que viene a este mundo, entra en pecado. Y desde que viene a este mundo, necesita el perdón de Dios. Ahora bien, muy bueno es el punto que están planteando aquí algunos hermanos, apóstol, que dicen, cuando no tiene la conciencia, aunque el pecado imputado está, Dios viene y redime de esa situación. Por eso es muy importante que el pueblo de Dios comprenda que para nosotros como hijos de Dios hay reglas que tenemos que seguir, y mucho papá no le pone cuidado a la presentación de un niño, ¿verdad? Porque dice que Jesús fue presentado y fue circuncidado. Correcto. Circuncidado al 8º día, sí, como se había pedido, y presentado en el templo a los 40 días de haber nacido.
cosa que mucha iglesia no lo practica. Ahora, yo no estoy hablando de la circuncisión, porque el mismo Pablo vino a enseñar que la circuncisión correcta no tenía que ver con el circuncidar del prepucio del miembro masculino, sino la circuncisión del corazón, que era el quitar ese pecado en el cual el hombre se envolvía, pero sí mantenía muy presente, igual al punto que decía nuestro hermano Frederick, los niños es el reino de los cielos. Entonces es importante que un niño venga y sea presentado delante del Señor para poder alcanzar la misericordia. Y esto no tiene que ver con el bautismo de un niño, porque en la Biblia no encontramos bautismo de niños, pero encontramos presentaciones de niños y bautizos de adultos. Sí, parece que ya se interesaron los hermanos, eso es agradable, ¿verdad? Pero quisiéramos concluir para tomarlo, ya que usted sabe que para tomar un versículo doctrinal necesitamos tenerlo como fundamento, 4 o 5 versículos. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Lo dejamos como fundamento para nosotros poder explicar? No, si no hay problema, mire, los niños se van a ir. ¿Cómo ve usted ahí? Porque hice un comentario con respecto a la gente de Egipto, ¿verdad? Que no se quedó nada. Entonces yo pienso que mi duda está resuelta. Los niños, habría que, les digo que en aquella noche estarán 2 personas en una misma cama, y fíjese que dice 2 personas. Está un poco difícil, hay cosas que nos cuesta entendernos, pero ayúdame ahí, pastor. Volvemos al mismo punto que estábamos hablando, ¿verdad? Es una referencia. Lucas capítulo 17 habla la referencia de cómo van a ser escogidos los que se van a ir con el Señor realmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pesar del corazón, el pesar de la palabra va a ser el que va a venir y a seleccionar. Es decir, no porque mi esposa sea cristiana yo me voy con el Señor, no porque mi esposo sea pastor yo me voy a ir con el Señor. Yo les aseguro que habrán quizás pastores, esposo y esposa que se queden si no están bien, apóstoles, esposo y esposa, si no están bien se puedan quedar. O sea, aquí no hay garantía de nada, cada uno vela por su santo acá, ¿verdad? Entonces, hermano, si la persona no está bien con el Señor, es la escogencia que está hablando, porque no solamente habla de los 2 durmiendo, sino que habla 2 en el campo, también habla de 2 que estén moliendo, y también de la misma manera se va a ir uno y se queda otro, ¿verdad? Entonces, en esto tenemos que tener bien claro que no tiene naditita que ver que los niños se van a quedar o se van a ir por este versículo. Tiene que ver con la condición que el hombre tenga, la condición de vida, la condición de santidad en la cual se esté moviendo delante del Señor. Lejos de pensar que si los hijos fueron tomados en cuenta, porque entonces ¿dónde estarían los hijos de los del campo? ¿Dónde estarían los hijos de las mujeres que están moliendo? ¿Será que eran mujeres o eran doncellas? ¿Cómo estaría la situación? Definitivamente, lejos de poder entender en eso, tiene que ver que cada persona sería salva. Por aquí dice Frederick en capítulo 17 de Lucas, versículo 34, Jesús hablaba como ejemplo de cómo iba a ser arrebatados. No puede ser literal ese versículo. Pati López dice la salvación es personal, eso es lo bueno. Miguelito Pérez dice el ambiente donde crezca el niño mentalmente madura más luego, también tenemos razón sobre eso. Entonces hay muchos temas aquí que creo que van de la mano, sin embargo no los podemos soltar, tienen que ir íntimamente ligados para poder entender de la salvación. Por eso nosotros en lo personal hay personas que nos dicen, pastor, ¿puede bautizar a mi hijo? Y cuando uno ya platica con ese joven o con ese niño, uno le dice, ¿te querés bautizar? Y le hace,
¿verdad? O sea, no sabe ni qué es un bautizo, no sabe qué es bajar a las aguas bautismales, no ha recibido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Este todavía no tiene la edad para poder dar ese paso. Sin embargo, hay que ver cómo se comporta, porque puede hacer que se esté comportando mal y ya necesite propiamente la salvación, que necesite que ese niño, joven, preadolescente, empiece a recibir desde temprana edad la doctrina, la enseñanza, el buen credo de la palabra de Dios. Por eso es importante que los padres que conocen a sus hijos sepan si ya maduraron para poderle presentar a Cristo. No piense usted que porque sus hijos van a la iglesia con usted ya se fueron al cielo. No, definitivamente no, apóstol. Sí. No, yo sí creo, hermanos amados, yo creo que los niños, aunque hay un poco ahí de que no quiero yo aceptarlo, pero así es. Tal vez como dijo hermano Frederick, ¿verdad? Esto no se debe tomar literalmente, ¿verdad? Sí, definitivamente es lo que estamos hablando. Teníamos que conocer el pensamiento de Jesús, del maestro, cuando dijo eso. ¿A qué realmente se refirió él, verdad? Y es que eso es lo bonito, de poder, vamos a ver, vamos a entrarlo acá, aquí anoche, 12 de Lucas capítulo 14, versículo 34, por acá tengo el diccionario Strong también en esto para poder mirar y hacer un paralelo, un paralelismo y poder encontrar a ver cómo estamos en esto, ¿verdad? Y mirar cómo está la palabra acá. En ese versículo en particular, ¿verdad? Porque sí es muy importante que lo tengamos presente, mis amados, y tengamos bien claro cómo funciona esto, cómo la palabra de Dios viene dando. Dice, os digo que aquella noche estarán dos, ¿verdad? Dice dos, sí, propiamente, en una cama. Dice la palabra griega klinehai, creo que es la pronunciación, si no estoy mal, del griego 2827, a couch for sleep, sickness, sitting or eating, bed or table. Bueno, aquí ya lo amplía un poquito más. En esta parte ya no nos dice la cama propiamente, ¿verdad? Es la traducción que se utilizó en ese momento. Dice que podría ser un sillón, podría ser un sofá, en cama, enfermos, sentados o comiendo, dice, o hasta a la mesa, ¿verdad? O sea, realmente es el término dos estarán, ¿verdad? Estarán. Sería el punto que yo me quedaría más con el estarán, dos estarán. Y el planteamiento de cama, el planteamiento del cántaro, el planteamiento de campo es simplemente dos estarán. Donde sea que estén, dos estarán. Uno será tomado y el otro será dejado, ¿verdad? Dos estarán en el carro, uno será tomado y otro dejado. Estarán comiendo, estarán en la cama, estarán en cualquier lugar. El punto es, uno será tomado y el otro será dejado. Pero ¿quién es el que se queda? Es lo que dice que donde está el cuerpo, donde están las águilas reunidas, ahí es donde va a ser arrebatado, ¿verdad? No tiene, o sea, el punto está bien claro. Lo único es que ya ahora cobra el sentido que debemos de tener. El uno será tomado, dice del griego del 1520, ¿verdad? Dice abundantly, man, one, another, only, other, one, sí, y todos son muchos relativos desde el 1527, 3367, el 3391, 3792, muchos versículos que nos amparan ahí, ¿verdad? Será tomado, dice, paralambaño. La palabra griega es paralambaño, asociado a un familiar íntimo, acto en relación, oficio, figurado. Eso es importante de la palabra, mis amados, y es ahí donde tenemos que entrar. Entonces, definitivamente no es porque los niños se quedaron fuera de eso, ¿verdad, apóstol? Sino es la figura que el Señor habla de decir, así se va a ir la gente. Uno será tomado, otro será dejado, pasará el arrebatamiento y se va, se queda, se va, se queda.
¿Y quién se va? El que está de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. ¿Quién se queda? El que no está de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. No hace caso, sí, ¿verdad? el que no ha hecho caso, el que no vive en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Es definitivamente el punto que en esta noche nos ampara. Sí. Seguimos, aquí hay otros versículos que queremos mirar, apóstol. Si tienes ahí tú. Dice nuestro hermano Freddy de la Cruz, por aquí hay otro comentario que también quisiera leerles. Dice: la primera infancia de los 0 a 5 años de edad, esa es infancia, ¿verdad? Representa una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales, emotivas de cada niño. Es la etapa más vulnerable del crecimiento, puesto que la etapa en la que los humanos muestran gran dependencia, motivo por el cual requiere especial protección. O sea, sería infancia, ¿verdad? Ese es un infante, por eso un infante, los primeros 5 años, 0 a 5 años, ¿verdad? Infancia. Y la niñez, ¿dónde termina? ¿Verdad? ¿Dónde termina? ¿Dónde podríamos determinar que esta persona ya es niña o todavía es un niño o ya dejó de serlo, ¿verdad? Yo me caso con las opiniones que los hermanos están dando. Creo que estamos bastante agarrados del mismo lazo genealógico ahí, ¿verdad? Poder decir, hay niños que usted practica con niños de 10 años, 11 años, muy formales, apóstol, muy Sí. formales, se entienden. De hecho, los miramos en la iglesia y adoran a Dios, oran como un adulto, ¿verdad? Y vemos adultos de 20 ya viejotes y ni oran, ni alaban, ni adoran. ¿Y en qué están? Sí, hay niños que se pueden distinguir como familias. No vamos a decir nombres, ¿verdad? Para que usted no se me vaya para el cielo antes. Pero hay unos niños tan educados, tan bonitos, y yo he notado que eso se refiere tal vez porque ellos siempre lo llevan a la iglesia. Los niños desde chiquitos, pues según la psicología del niño, ya de 5 años ya él percibe y van percibiendo, van oyendo y se van acostumbrando. Y eso es algo que, hermanos, nos debe. Imagínense que en ese momento del rapto, vamos a volver otra vez. En ese momento del rapto, todos los niños, porque los niños, si ya conocen, pues que volvemos a la edad, ¿verdad? Ajá, cabal. Volvemos a la edad ahí otra vez, hombre. Yo quisiera hacerlo más claro. A ver, ayúdeme ahí, hermano Miguelito. ¿A usted le gusta eso? Hermano Miguelito Pérez dice por acá: tenemos que ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Muy buen punto. Sí. Tenemos que ser como niños para el arrebatamiento. Y ese versículo, ese es otro versículo también, ¿verdad? Que vuelve a utilizar la misma palabra, children's, ¿verdad? Del griego paidion. Específicamente dice un childling, either hombre o mujer, no importa qué sexualidad tenga, sino que varón o hembra, pero niño o niña en esa extensión, ¿verdad? Propiamente un infante, dice, por extensión, y a la mitad de crecer, dice, muchacho o mujer, una forma figurativa, una persona, hasta habla también de la niñez en Cristo, ¿verdad? De no haber madurado todavía. Dice, el que no fuere, dice, y very sudden to expect to be converted and become as a little child, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Sí, el que no pueda entrar al reino de los cielos si no se hace como un niño. Entonces nos habla propiamente de la pureza. Exacto, de la pureza. Sí, eso iba a mencionar. Yo pienso que a eso se refiere. Y también a la ¿qué? No a la ingenuidad, sino a la sinceridad del niño. ¿El niño es sincero? Sí, hasta para enojarse. Sí, un niño sale en una foto, vamos a tomarnos una foto. Y mire, todos estamos bravos como usted quiera y todos pelamos los dientes, ¿verdad? Esa es una hipocresía, pero pasa en los adultos, en toda la línea pasa. Usted no mira un adulto que sale, tomémonos la foto y aunque esté molesto, pela los dientes. Pero usted mira el patojito, sale bravo en la foto, reíte, no, pero está molesto. Entonces, como decís tú, ¿verdad? Está para eso. La sinceridad, ¿verdad? Entonces,
entonces ahí es donde decía, yo creo que fue hermano Miguelito Ujú. que mencionó ese texto, que tenemos que ser como niños, pero niños se refiere directamente a la sinceridad del niño, que de veras usted le pega, hermano amado, y el niño al rato está, no es vengativo, pues, ¿verdad? El niño siempre está esperando el amor del padre, el amor de la madre, incluso de sus hermanos. Y nosotros tenemos que ser así para poder heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Aquí Así manda que, otro versículo, hermano Miguelito Pérez, apóstol, y dice: instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Ahí estamos, libro de los Proverbios, ¿verdad? Dice Sí. la instrucción del niño, Sí, niño. pues. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Volvemos a ver, dice the child, ¿verdad? Aquí ya estamos en el hebreo antiguo. Dice Nahar. Otra vez vuelve a hablar de un infante, un adolescente. Implica a alguien que está creciendo sin ver el sexo, si es masculino o femenino. La misma palabra, solo que una en griego y la otra en hebreo, ¿verdad? Estamos Sí. sobre la misma palabra, apóstol. La misma palabra. Niño con la inocencia, falto de crecimiento, todavía no ha alcanzado la edad adulta en la cual se le puede denominar que ya es responsable de los hechos o de los actos que éste cometa. Sí, pues quizá por esa razón, bueno, en el caso de nosotros, doctrinalmente, no bautizamos a niños pequeños, ¿verdad? Que no tengan conocimiento, porque de 6 años, quizás él por emoción le dice a uno, sí, me quiero bautizar. Ujú. Inclusive hay iglesias, yo conozco una congregación que son amigos, los pastores son amigos personales, que ellos dan Santa Cena a los niños. Ponen al montón de niños y les dan Santa Cena desde que ya tienen 6 años. No, de veras que eso sería bueno, ¿verdad? Sí, sí. No sé si será. ¿Cómo miran ustedes ahí, hermanos amados? Darle Santa Cena a un niño. Estamos siempre con el tema de los niños, ¿verdad? Y quizás podíamos tomar un versículo más, no solamente con lo del arrebatamiento de la iglesia, sino que esto ya es doctrina de algunas congregaciones. ¿Cómo ven ustedes el hecho de darle Santa Cena a un niño? Hay congregaciones que lo hacen, ¿verdad, Sí, apóstol? sí, yo conozco una. Y tú también conoces a los pastores de ahí. No sé si habrán más, ¿verdad? Sí, son temas muy interesantes donde uno puede estar yendo a la palabra, aunque la palabra es bien puntual en muchos aspectos. Hay ciertas cosas en las que quizá uno no la entienda, pero no que la palabra no dé la luz y el entendimiento de poder inclinar la balanza sobre lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿verdad? Porque yo creo que tanto como para salvación, como para la venida del Señor o la participación de la cena del Señor, hay parámetros que el Señor dejó establecidos y que el apóstol San Pablo también enseñara a los hermanos de Corinto y a otros hermanos de diferentes de congregaciones que él atendía como apóstol del Señor, y deja muy bien claro y muy bien acentuado cuáles son los requerimientos para poder participar del cuerpo y la sangre simbólicamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero bueno, ahí hay una pregunta que el apóstol pone sobre la mesa para que usted pueda opinar. ¿Es correcto que un niño tome la Santa Cena? Pues estamos en que si los niños se salvan, si los niños van a ir al cielo o van a pasar por el juicio también, o es necesario que acepten a Jesús, porque estamos concluyendo en estos puntos, pero también hay parámetros y hay requerimientos. Yo creo que uno, desde escuela dominical, los que tuvimos la bendición de pasar por escuela dominical, Dios bendiga a los hermanos maestros que trabajan con los niños, desde allí uno empieza a inculcarles, y créanme, yo desde niño hice varias veces la oración de fe, apóstol, de recibir a Jesús en el corazón, Sí. desde niño. Ahora bien, Qué bueno. ¿qué tan tomado en cuenta, qué tan válido es delante del cielo? Por lo que estábamos hablando, ¿verdad? De que
hay una decisión que fue correcta o no, independientemente entre si este niño ya es maduro para poder entender que está recibiendo a Cristo, pero si lo está entendiendo, no lo está entendiendo, está dando un paso de fe muy importante en la preparación para que cuando éste sea adulto pueda seguir encaminado en el camino de la fe y pueda mantenerse dentro del camino de la palabra del Señor. ¿No es así? Yo pienso que por cuestión de tiempo me agradaría bastante para el próximo viernes, si el Señor nos tiene con vida, tocar ese tema importante. Para mí está bien de las edades para poder tomar Santa Cena, o si no, se le puede llamar requisitos para para tomar Santa Cena. Lo mismo también sería para el bautismo. Sí, va de la mano. Dos cosas van de la mano, pero si quieres se guarda las preguntas, hermanos, para que podamos, que se pueda expandir la hora y media que tenemos, ¿verdad? Una hora. La hora se pasa rápido y mira, ya Sí. se fue la hora, ya se nos pasó. Y tocamos eso, pero yo creo que, hermanos, en conclusión, ese versículo podíamos tomarlo de que no es, ¿cuál fue el pensamiento del maestro? Porque él sabe que no todos, por eso dice, y no todos los que me dicen Señor, Señor, podrán entrar al reino de los cielos. Porque en una casa, en una familia, quizás hay 10 de familia, pero se van a ir 5. Para mí, que se fueran todos, ¿verdad? Porque imagínense para dónde vamos, para mí. Pero como hay requisitos que tenemos que cumplir, entonces a saber por qué el maestro dijo eso. J.R. Morán dice: bendiciones, la primera infancia está catalogada de 0 a 5 años, infancia de 6 a 11 años y adolescencia de 12 a 17 años. Sí, esos son bastante claros y específicos para ciertas edades y para ciertos lugares. Estábamos explicando hace un momento de que se considera adulto en los Estados Unidos a una persona de 21 años. Antes de 21 años todavía no es adulto, tiene 19. Sin embargo, en Guatemala a los 19, México y parte de toda 18. América Latina, 19 años ya es un adulto, 18 años ya es un adulto. Pero en Estados Unidos no, tenés 18 años, 19 todavía no sos adulto. 20 años no sos adulto, 21 años hasta para que realmente oficialmente puedan vender bebidas alcohólicas, la persona tiene que tener 21 años, ¿verdad? Aquí la gente tiene 15 años y está borracho, algunos se quedan tirados y algunos hasta se mueren de borrachos, ¿verdad? De estar en la calle, para todos de 14, 15 años, igualmente para comprar un cigarro, cualquier otro tipo de droga. Pero estamos viendo que en África la edad adulta se alcanza a los 13 años, ¿verdad? Sí. En Israel la edad adulta se alcanza a los 30 años. Entonces hay un montón de situaciones, ¿verdad? Y por eso es que fue que abrimos el tema de poder decir dónde se constituía niño y dónde ya no, porque hay ciertas cosas que aplican aquí en Guatemala. Y yo creo que eso es muy importante, que como la Biblia tiene un trasfondo, ¿cuál es la palabra que quiero utilizar? Histórico, el contexto histórico al que es dirigido, hasta para eso hay que aprender a interpretarla, porque de ahí vienen muchos versículos donde el hombre usará ropa de varón o la mujer ropa de varón y la mujer no puede utilizar ropa de varón, y cuál es la ropa del varón y cuál es la de la mujer, ¿verdad? Entonces tiene que ver propiamente la cultura para la interpretación del párrafo bíblico, y eso es lo que estamos haciendo en esta noche, tratando de hacer una pequeña exégesis sobre el punto para poder entenderlo. Entonces, ¿a quiénes se lo dirigió? Tanto así que el mismo evangelio, apóstol, el mismo evangelio, Mateo a quién se lo dirige, Marcos a quién lo dirige, Lucas a quién lo dirige y también Juan a quién lo dirige, ¿verdad? O sea, encontramos el mismo evangelio pero con diferentes términos y diferentes vocabularios, porque van dirigidos a diferentes grupos étnicos en aquella época, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Estamos pasándonos ya del tiempo. Sí, Jorgito, bendiciones. Ya años, no, meses tal vez de no verlo. ¿Te acuerdas de Jorgito? Ajá. Sí, Jorgito, pues bendiciones.
Desde que se casó ya no lo vimos, hombre, hermano. Pero Dios los bendiga, esperamos que esté feliz ahí con su amada esposa a un lado. La verdad, hermanos, es que esto de la venida del reino del Señor, la venida del Señor, es algo tan maravilloso que hay varios puntos que a veces no se predican por diferentes razones, ¿verdad? Pero aquí sí tenemos la oportunidad de predicarlo. Y yo creo que estos puntos que estamos tocando indudablemente van a ser también de un conocimiento. Hermana Lilian, ya vimos que ya no participó usted. Nos hace falta su comentario para el otro viernes, ¿verdad? Si Dios nos tiene con vida, hermanos, no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, no sé, pastor, si quieres agregar algo. Yo creo que mi pregunta está, pues, han habido varias opiniones, ¿verdad? Pero esperamos que en alguna forma nosotros hayamos entendido también, en mi caso personal, ¿verdad? Amén. Bueno, bendiciones, amados. Vamos a orar para quedar despedidos, agradeciéndole siempre su sintonía a este foro pastoral. Esté pendiente, todos los viernes estamos aquí trayendo este tiempo de bendición, de regocijo, de coinonía, de todo lo que usted le quiera llamar, a través de las redes sociales. Compártalo para que otras personas sean edificadas. La pregunta fue si los niños necesitaban irse al cielo o no. Y estuvimos apologetizando un poquito al respecto, ¿verdad? Para poder hacer las cosas bien. Entonces, sí, dice Jorgito Morán, dice bendiciones, apóstol, gracias. Entonces vamos a orar para quedar despedidos, amados hermanos. La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo reine en cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra por tus bondades, por tu misericordia. Queremos agradecerte por la vida, por el favor de poder estar contigo y que tú estés con nosotros. Queremos agradecerte, Padre, por cada hermano que estuvo en sintonía. Queremos orar, Padre bendito, por aquellos que están padeciendo enfermedades. Pon tu mano de poder en el nombre de Jesús y sánalos, como dice tu palabra, para que ellos puedan alcanzar salud y que puedan tener descanso. Las familias que están siendo atacadas, Señor, por diferentes enfermedades, especialmente aquellas que pasan por el proceso del COVID-19. Tócalos, Señor, en el nombre de Jesús y sánalos por el poder de tu palabra. Señor, hemos creído en tus promesas, hemos creído en tu fidelidad. Oramos, Señor, por los médicos, enfermeros, Padre, que están allí al frente. Oramos por nuestro presidente. Ilumínalo, Señor, dale la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Oramos por nuestros gobernadores, oramos, Señor, por los alcaldes, oramos por todos los que están en eminencia, Señor, los que están en autoridad. Ayúdalos, Padre, y bendecimos tu pueblo Israel ahí donde se encuentran, Señor. En el nombre de Jesús queremos descansar en paz mañana, tener un nuevo día de bendición, Señor, de favor contigo, así como estuviste con nosotros hoy, nos concediste el éxito en todo. Te suplicamos que mañana también lo podamos hacer. En Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches y el Señor esté con ustedes. Gracias, hermano Jorge, gracias por estar en sintonía. Te esperamos el próximo viernes a partir de las 7:30 de la noche. Dice: excelente foro, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga. La cruz habla de amor. Esta fue la transmisión de nuestro servicio desde nuestra casa para tu casa. Ministerios GESEC Central, siempre exaltando el nombre de Cristo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 p.m. Hasta entonces.